Saludos, en este video les voy a mostrar el unboxing o el fuera de la caja del Nodo H10 para el kit de monitoreo de vibración y temperatura inalámbrico de Banner Engineering. Bueno, ¿qué contiene una vez que tenemos fuera de la caja el paquete o la caja del Nodo H10? Pues contiene una antena de 2 decibeles que viene con el nodo. Tiene una batería de litio de tamaño D de 3.5 volts y un kit de tornillos de fijación y tornillos de reemplazo para los tornillos que sostienen la tapa frontal. Y bueno, ¿cuáles son las precauciones que debemos tener en cuenta antes de instalar este nodo y de alimentarlo? Pues es la primera precaución, tener colocada la antena. Si no tuviéramos colocada la antena, corremos el riesgo de que cualquier descarga que llegue a través de la red de radio o que salga del circuito de radio del nodo, pues al no tener un medio de disipación pueda quemar el chip inalámbrico. Entonces es por eso importante tener conectado antes que nada la antena. Y bueno, también es importante verificar que los dip switch se encuentren configurados de acuerdo a fábrica, a los valores de fábrica. En la hoja de datos ustedes van a encontrar los valores de fábrica de los dip switch que aparecen en la hoja 3 de la hoja de datos marcados con un asterisco. Hay que revisar que estos valores correspondan a los configurados en el nodo. Para tener acceso a los dip switch y al soporte de la batería hay que retirar estos 4 tornillos con un desarmador Phillips. Y bueno, una vez que retiramos los tornillos, vamos a tener acceso tanto al soporte de la batería como a la tarjeta de radio donde vienen los dip switch de configuración. Para poder configurar estos dip switch de manera más cómoda, pues podemos retirar el cable plano que aparece aquí uniendo pues la base de la batería con la tapa frontal en donde está la circuitería de radio. Entonces pues despegamos el cable plano de la tapa frontal y bueno, pues no se preocupen, para volver a conectarlo correctamente tenemos dos puntos importantes. El primero es que en estos pines hay un pin que está ciego o está faltante. Este pin debe coincidir en el cable plano con un orificio o con un pin obstruido. En este caso, bueno, debemos hacer coincidir el faltante con el obstruido aquí para conectar de manera correcta el cable plano nuevamente. Y bueno, ya con acceso a los dip switch se encuentran debajo de esta placa metálica que protege a la circuitería de radio y bueno, aparecen aquí en este banco de dip switch numerados del 1 al 8. En la parte de los dip switch que van hacia abajo están posicionados en off y los dip switch que van hacia arriba están posicionados en on. Entonces la configuración de fábrica es la siguiente. Los dip switch 1 y 2 deben estar apagados, 3 y 4 prendidos, 5 apagado, 6 y 7 prendido hacia arriba y el 8 finalmente apagado. Entonces esa es la configuración de fábrica y bueno, vamos a regresar nuevamente el cable plano. Entonces, como les decía, debemos hacer coincidir esos dos elementos y verificar que una vez conectado del otro lado no haya sobrado ningún dip switch. Una vez que tenemos acceso a el soporte de la batería, debemos colocar la batería en el caso de que el nodo vaya a ser alimentado a batería, teniendo la precaución de la polaridad en la batería. El polo positivo y negativo están marcados en la batería y también están marcados en la parte del housing inferior en el nodo. Pues aquí está el polo positivo y aquí está el polo negativo. Colocamos la batería y bueno, automáticamente cuando colocamos la batería el nodo enciende o sale del modo de hibernación y bueno, pues ya tenemos acceso a los menús de configuración.
Adicionalmente, este nodo es un nodo FlexPower. Esto quiere decir que puede ser alimentado también desde 10 a 30 volts en corriente continua. Entonces, bueno, para eso es que está habilitado uno de los puertos de 5 pines que tenemos en la parte superior y en la parte inferior del nodo. El puerto que está habilitado para la alimentación es el puerto superior, que viene cubierto de fábrica con este pequeño tapón, y bueno, es un puerto de 5 pines M12 macho. Este puerto pues nos sirve para poder alimentar al nodo de manera externa con ayuda de un eliminador o una fuente de voltaje con un conector de 5 pines hembra. Entonces, bueno, nosotros podemos conectar al nodo con este conector y alimentarlo de manera externa. El nodo automáticamente va a gestionar la alimentación y bueno, puede funcionar alternadamente entre alimentación directa y alimentación a batería, de tal manera que en cuanto yo conecto el eliminador, pues el nodo no hay ningún cambio en su alimentación. De igual manera, si yo desconecto o si pierdo en este momento la alimentación de corriente continua, pues el nodo sigue funcionando con la alimentación de batería. El otro puerto habilitado en el nodo pues es el puerto inferior. Este puerto es el que está destinado para la conexión con los sensores de vibración y temperatura. Entonces, bueno, estos sensores se conectan al puerto inferior y bueno, como les mencionaba en el video de introducción, este nodo H10 es capaz de conectar hasta 6 sensores en cascada a un mismo nodo, es decir, con la batería puede alimentar hasta 6 de estos sensores desde este mismo puerto. Bueno, finalmente, una vez que ya tenemos conectado el sensor y tenemos ya alimentado el nodo, les voy a mostrar cuáles son las funciones de los botones 1 y 2, así como de los LED 1 y 2 que vienen en la carátula del nodo. Ya tenemos acceso a los menús, entonces el botón 1 me sirve como un botón de navegación o un botón de scroll, y el botón 2 como un botón de entrar a los menús o salir de los menús, es decir, como Enter o como un Escape. Para navegar en los menús, el primer menú que tengo disponible es el menú de Run. Entonces, bueno, yo puedo navegar entre los menús principales, en este caso que es el menú de Run, el menú de Device Info, el menú de Factory, el menú de Site y el menú de Device Config. En este video les voy a mostrar los 3 primeros menús únicamente, ya que los últimos menús se los muestro en otros videos en donde hay que configurar la dirección de esclavo de cada uno de los sensores, para lo que utilizamos el menú de Device Config, y también hacemos el casamiento a una red inalámbrica, que es en donde utilizamos el menú de Site. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el primer menú, que sería el menú de Run. Para entrar a él, damos 2 veces en el botón 2 y bueno, entramos al menú de Run. Ya podemos movernos a través del menú de Run con el botón 1. La primera información, el menú de Run no es un menú de configuración, es un menú de información. Entonces nos marca como primer punto la dirección. Vamos a entrar otra vez desde el principio. Es el menú de Run. Nos dice la dirección del padre. En este caso no tengo ningún maestro asignado, por eso me marca como ninguno. Después tengo la dirección del dispositivo o device address, y bueno, esta es la dirección con la que reconocería un dispositivo maestro a este dispositivo esclavo. Es una dirección única para cada nodo. Después viene los valores de intercambio de datos entre el sensor y el nodo. En este caso, bueno, el tipo de comunicación es broadcast, y bueno, el dispositivo es un esclavo y nos da la cantidad de datos recibidos, que en este caso es 0, y la cantidad de datos enviados, que también es 0, porque como no tengo ningún maestro conectado al nodo, no le ha solicitado a este nodo hacer una comunicación o intercambio de datos entre el sensor que tiene conectado y el dispositivo o el nodo. Y bueno, ahí termina el menú de Run. Para salir de este menú vamos a dar 2 clics en el botón de 2 otra vez.
Y bueno, ahora vamos a presionar el botón 1 para cambiar al menú de Device Info. Damos 2 clics para entrar al Device Info y bueno, aquí en la información del dispositivo, navegando con el botón 1, vamos a encontrar que bueno, primero tenemos el dispositivo, que es un esclavo, el nombre del dispositivo, que es un nodo multihop IO basado en la base del radio H6, y bueno, tenemos la dirección de red. En este caso tenemos una red como 0 porque no tenemos asociado a ningún maestro este nodo, y tenemos el código de casamiento con la red. El código de casamiento es un código que comparten en la red para poder comunicarse entre maestro y esclavo. Terminamos el menú de Device Info. Para salir de este menú presionamos una vez en el botón 2. Y bueno, dejamos correr el menú. Con el botón 1 pasamos al siguiente menú, que es los valores de fábrica. Presionamos 2 veces en el botón de 2, entramos al menú de fábrica. Y bueno, aquí igual es un menú informativo en donde nos dice el tipo de dispositivo. En este caso es un esclavo basado en la base de R9M, el número de serie del dispositivo. Este es importante para cuestiones de garantía, tanto el número de serie como en este caso el modelo, el número de modelo y el lote de producción o el product date. Estos 3 valores son importantes cuando hacemos valer la garantía y bueno, podemos rastrear el lote de producción para cualquier anomalía en el circuito o en el dispositivo. Tenemos otra información como las versiones de radio, las versiones del chip, las versiones del LCD, que bueno, pues son meramente informativas y nos sirven también para identificar o rastrear a lo mejor algún bug en un firmware o algún dato corrupto en las versiones tanto del firmware de radio como de la pantalla y pues también de la alimentación o de la circuitería interna. Entonces, bueno, toda la demás información pues son las versiones de los firmwares, las versiones de los dispositivos, como ya les comentaba. Y bueno, finalmente, pues tenemos el menú nuevamente de fábrica. Y bueno, este es el último menú que veríamos en este video. Como ya les mencionaba, los otros 2 menús los vamos a revisar en los siguientes videos del cambio de la dirección de los sensores y la asignación a una red inalámbrica. Muchas gracias.